7:05. Estamos iniciando Platicando en Familia este martes 2 de septiembre. Gracias por estar en comunicación y bueno, sobre todo pues siguiendo la programación del 10:40. Estamos también en radiomujer.com.mx. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Vamos a estar hablando de un tema legal, es martes de derecho familiar. Y le mandamos un saludo a Alicia Hernández, que bueno, pues amaneció un poco engripada y pues no va a estar con nosotros esta tarde, seguramente el día de mañana ya estará aquí con nosotros. Mientras tanto, agradezco a todo el equipo que hace posible que este programa sea llevado hasta donde tú te encuentres en este momento. En los controles está Arturo Cervantes, en las líneas de teléfono está Donají Castro, en la asistencia de producción está Chuy Preciado, soy Rosy Muñoz y un saludo a las personas que ya se están conectando en radiomujer.com.mx. Ahí además de escuchar, pues también nos pueden ver y pueden estar en comunicación. Ustedes han de saber que en septiembre, bueno, pues es una campaña que ya lleva varios años por tradición en toda la República sobre el mes del testamento. Así es que esta tarde estará con nosotros una abogada que en unos instantes más la presento, pero sí quiero darte las líneas de teléfono para que si tienes alguna duda, algún comentario sobre este tema, que desafortunadamente, bueno, pues como todo buen mexicano, de repente olvidamos hacer nuestro testamento y vienen los problemas luego pues para nuestra familia. Si tú estás pasando por esa situación, las líneas de teléfono 31 22 11 90, 36 47 18 83. También estamos en Mujer el Sexo Sentido en Facebook, en Twitter, @enfamilia1040 y bueno, pues como te lo acabo de decir, en radiomujer.com.mx en la sala de Platicando en Familia. Ahí recibimos tus comentarios y tus preguntas sobre el testamento. Está con nosotros Michelle Serrano Olmedo, ya la conoces, ya ha estado aquí en esta cabina, ella es abogada notarial y también familiar. Y bueno, pues nos estará guiando sobre el tema del testamento. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, ¿qué tal, Rosy? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y muchas gracias a toda tu excelente producción. Y buenas tardes y gracias a todos por sintonizarnos. Gracias, Michelle, que bueno, me decías hace un año más o menos que estuviste con nosotros platicando de algo muy parecido al testamento, ya no pudiste regresar por todo el trabajo y eso quiere decir que bueno, pues la gente sí está respondiendo a esta campaña que año con año se lleva, ¿no? Sí, así es. Mira, hace un año precisamente tuve la oportunidad de estar con ustedes y hablando precisamente del testamento y la importancia de otorgar y precisamente las campañas que se llevan año tras año en septiembre, que se consideran mes del testamento precisamente, donde los costos precisamente se disminuyen según el arancel notarial. Digo, hay varios tipos de testamento, pero vamos a hablar uno en particular que es el testamento público abierto que se otorga ante notario. Esta campaña precisamente se hizo con la intención de disminuir los costos porque normalmente pues sí es un precio elevado según arancel notarial, como lo comento, y pues cabe mencionar que este tipo de testamento, repito, el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, pues es definitivamente más seguro que otro tipo de testamentos, como ya lo estaré mencionando, por la seguridad por el que tiene jurídica, precisamente porque pues es una persona que está preparada, un abogado, un notario, que sabe cómo redactar A ver, ¿cuáles son los tipos de testamento? Mira, los testamentos, hay dos ramas, pongámoslo así, dos clasificaciones. Nos encontramos en los especiales o extraordinarios y los ordinarios. Precisamente los ordinarios, dentro de estos ordinarios, nos encontramos tres a la vez. Ajá. Que es el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el hológrafo. Y dentro de los extraordinarios o especiales encontramos el testamento militar, marítimo, hecho fuera del estado o hecho en el extranjero. A ver, pero dinos, ¿cuál es el que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el más común? Porque si no nos vamos a confundir. Sí, claro, mira, el testamento del que vamos a hablar, nos vamos a enfocar en el público abierto. Repito, es el que se otorga ante notario, acude una persona y le expresa su voluntad y a través de cláusulas que en una escritura pública así lo manifiesta de acuerdo a la persona que desea, al otorgante, qué quiere hacer o cómo quiere disponer de sus bienes, derechos y obligaciones
que pues no se van a extinguir después de su muerte. ¿Sí me explico? Ahora, sí les voy a dar un dato muy importante. Este año el precio del testamento es de 1,788 pesos. Lo comento porque si se supone que si tú acudes cualquier otro mes, mínimo son 3,500 pesos, 4,000 pesos, dependiendo la notaría, pero sí, de acuerdo a arancel notarial, sí tiene un costo mucho más elevado. ¿Sí? Entonces es importante lo que acabas de decir, ¿no? De ahí la campaña que tienen todo el mes de septiembre y que me decías que en algunos estados, bueno, sí lo extienden unas 2 semanas más durante octubre, pero ya es dependiendo de la notaría, ¿no? Sí, mira, a veces eso ya se estará publicando, pero es todo septiembre y normalmente lo extienden la primera o segunda semana de octubre, pero eso hasta que se publique, no es definitivo, eso es por acuerdo y eso lo hace saber ya el colegio de notarios del estado, en este caso de nuestro estado de Jalisco, y se estaría informando ya a través de las notarías para dejar el precio, pero eso ahorita todavía es nada más septiembre. Oye, a ver, ¿quiénes son los que tienen que hacer un testamento? Porque, bueno, pues de repente nos confundimos y a veces pensamos que como no tenemos ningún bien, decimos, bueno, pues no hay ningún problema. Sin embargo, pues después, a la hora de la muerte, lo que decimos al principio, ¿no? Trasciende y es el problemón que le dejan a la familia. Claro, mira, yo creo que tendríamos que empezar primeramente porque las personas creen que solamente los bienes son parte de la herencia. La herencia, vamos a dar una definición clara, precisa y concisa. La herencia es todo aquellos conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen a la muerte de una persona. Muy bien. Esto es, bueno, por bienes no creo que haya mucho que explicar, bienes inmuebles, bienes muebles. Por lo que se refiere a obligaciones, puede ser que tengas deudas, también puedes en un testamento decir cómo se van a pagar esas deudas, y si no, de todas formas la ley lo señalaría, nos lo señala, y también se puede hacer reconocimiento de hijo en un testamento. Y aquí cabe mencionar algo muy importante. Si tú otorgaste testamento y en él señalaste qué quieres hacer con tus bienes para después de que fallezcas, cómo quieres que quede su situación, también, y haces reconocimiento de hijos, o también señalaste las obligaciones que se tienen que cumplir como pensiones alimenticias o no sé, cualquier otra deuda que tengas, y después lo quieres revocar, no puedes revocar lo señalado en cuanto a reconocimiento de hijo, eso queda, ni en cuanto a las deudas. Es decir, pues sería ilógico que yo me echara para atrás y ya dije que reconozco a una persona como mi hijo, o que debo, o que tengo una deuda con una persona, o que tengo que darle alimentos a una persona, y que después diga, ¿sabes qué? Vengo a revocar el testamento, que quede sin efectos y ya no es mi hijo, ya no lo reconocí, pierde efectos. No, eso queda en el testamento, eso queda fijo. Por lo que refiere a lo demás, sí lo podrás revocar. Vamos a ir a la primera pausa, Michelle, si te parece. Está muy bien. Para, bueno, pues continuar con este tema en la campaña de septiembre, mes del testamento. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y que, bueno, pues nos platiquen cómo es esta situación en Austin, Texas. Posiblemente, bueno, pues también están lidiando con algún problema familiar aquí en México a causa de la falta del testamento. 31 22 11 90 36 47 18 83, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos una línea nacional sin costo, es 01800 727 5420, y la línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909, y también a través de la sala de chat. Vamos a la pausa, esto es Platicando en Familia. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 19 minutos, esto es Platicando en Familia, y bueno, pues estamos hablando sobre el testamento, que durante este mes se lleva a cabo de manera con un costo menor a lo habitual. Ya nos decía nuestra invitada Michelle Serrano, abogada, bueno, pues de 3,500 el costo, que es normalmente, está en 1,788. Así es, 1,788 pesos, ya incluye impuestos.
Y las personas que desean otorgarlo, también voy a mencionar lo que tienen que llevar en su caso. Oye, Michelle, a ver, si nada más para hacer un ejemplo, sí, claro, y se den una idea, ¿qué sucede en el momento que no hay un testamento? ¿Cuánto sería más o menos el costo por el que tendrían que pagar o pues sí, de alguna manera para alguna situación que queda intestada, toda la familia? ¿Como cuánto más o menos estaríamos hablando? Mira, si no se otorga testamento, se tiene que abrir la sucesión intestamentaria, o también llamada legítima. Y bueno, esto tendríamos que verlo, depende del abogado que tenga tu asunto, que tome tu asunto, porque yo conozco de los asuntos más sencillos, donde todos estén de acuerdo, donde no haya problemas, no sé, 20, 25 mil pesos, lo más sencillo. Claro, también hay un arancel por parte de los abogados, pero realmente si tú contratas a tu abogado y celebras un contrato de prestación de servicios con él y él te dice la cantidad que te fije, pues eso es lo que tú estás de acuerdo, por eso celebras ese contrato y eso vas a pagarlo. Pero sí, de los asuntos más sencillos que me ha tocado conocer, repito, donde estén de acuerdo, donde no haya problemas entre los herederos, pues la cantidad mínima unos 25, 30 mil pesos para arriba. O sea, digo, pues para que se den una idea que más vale, ¿no? El verlo como una inversión. De repente, bueno, somos como que no, es que al momento de hacer mi testamento, ya estoy como casi, haciendo mi tumba, ¿no? Y nos da un poquito de temor esta situación, pero es mejor dejar protegidos pues a las personas que más queremos, ¿no? Sí, claro. Aparte, qué bueno que comentas ese punto. Y hay que aclararlo porque la gente de repente tiene un mal concepto del testamento. El otorgar un testamento no significa que estés disponiendo en ese momento, ni que en ese momento va a surtir efectos y que te van a dejar en la calle, o que ya estás digamos donando, que no tiene nada que ver, y está mal que utilice esa palabra, pero lo creen así, creen que están donando sus bienes o que ya los van a dejar en la calle. No. El testamento solo surte efectos para después de la muerte. Después, una vez que tú falleces, va a surtir efectos ese testamento. Si no es, ya lo otorgué, me van a dejar en la calle, ¿para qué? Y luego si se enteran que otorgué testamento, para empezar es algo privado, no tienen por qué enterarse de que otorgaste testamento. A la hora de que tramiten de todas formas el juicio sucesorio de esta persona y no sepan que otorgó un testamento, se envían oficios dentro de ese proceso del juicio, se envían oficios a de diferentes dependencias donde queda el registro de que esa persona otorgó testamento. Los notarios tienen la obligación, una vez que autorizaron una escritura que contiene un testamento, la obligación de enviar ciertos avisos, como es al Archivo de Instrumentos Públicos, a la Procuraduría Social, donde se informa que se ha otorgado testamento, y el día que tú inicies un juicio sucesorio, una vez que fallezca la persona, pues ellos tienen la obligación, el juez les va a requerir para que informen estas dependencias si hubiera algún tipo de testamento que se hubiera otorgado, y también se envían, y sí lo voy a comentar, un oficio para que informe si hubo un testamento hológrafo al registro público de la propiedad, que es otro testamento, que nada más lo voy a mencionar rápido, porque sí vale la pena. El testamento hológrafo es el que se otorga obviamente por el testador, pero tiene características muy peculiares. Tiene que estar escrito de puño y letra de la persona y depositarse en el registro público de la propiedad. Pagas unos derechos por depositarlo, claro que son poco la cantidad que tienes que pagar por esos derechos, pero yo sinceramente no le apuesto a ese tipo de testamento, porque digamos que las personas no saben muchas veces cómo redactarlo, si está bien redactado. La ley te señala qué formalidades debe de tener, sin embargo la gente no es un profesional en el derecho, no sabría cómo quizá, porque no es su materia, entonces no saben cómo redactarlo, y pues podría tener problemas a futuro, que quisieran pues de cierta forma los herederos tomar este tipo de debilidades, tomar como ventajas, ¿no? Exactamente, para poder impugnarlo. Entonces es por lo que nosotros tenemos a esta campaña del mes del testamento, los invita a que otorguen su testamento público abierto, que es aquel que se otorga ante notario.
que se acerquen a donde están los abogados, ¿no? Y de ahí empezar este trámite. Que ahorita me hablabas en el corte de los trámites, ahorita lo vamos a tocar, porque también es interesante, ¿no? Saber lo que necesitamos y el tiempo y que, bueno, pues finalmente todo lleva un orden, ¿no? Y a veces queremos que todo sea en el momento o lo dejamos para el último día de septiembre, ¿no? Entonces, digo, es importante recalcar, ¿no? Lo que estamos platicando esta tarde, ¿para qué va a servir el testamento más allá de como lo mencionaba, ¿no? No significa que ya estás a punto de morir y que ya tienes que dejar todos tus bienes. Ahora, ¿qué sucede, Michelle, si alguna persona, bueno, pues ya tiene el testamento y de repente quiere cambiar, ¿no? Ya no quiere dejar los bienes para quienes lo tenía previsto. También lo puede hacer durante septiembre, tiene un costo, ¿cómo es esto? Sí, mira, ese se le llama revocación de testamento. Y es muy importante que sepan las personas que ya otorgaron un testamento, que ya tienen uno en mano, que no es que le modifiques, le aumentes o le quites, es una revocación, es decir, tienes que volver a otorgarlo, es otro acto, no es que le van a poner o le van a aumentar a tu testamento. A lo mejor va a quedar en los mismos términos que el anterior, nada más si tú agregaste a algún tipo de legado o alguna otra cuestión, pero no quiere decir que se haya modificado, no es la palabra correcta es revocas el anterior y va a subsistir el que otorgues en ese momento. Sí lo puede hacer una persona, tiene el mismo costo también y hay que acudir y con su... Voy aquí a comentar la documentación que hay que llevar si se quiere otorgar testamento, de igual forma si lo quiere revocar una persona, hay que llevar identificación oficial, vigente, es lo ideal. Hay que llevar su CURP, de preferencia, si no también ahí se puede sacar en línea, en la misma notaría. Y si ya otorgaron testamento, hay que llevar el anterior. ¿A qué me refiero con el anterior? El testimonio del testamento anterior. Por testimonio, entiéndase, es la copia de la original, es decir, la primer copia que se te da a ti, de la escritura que tú, de testamento que otorgaste, ¿sí? Entonces hay que llevar ese original. Si nunca lo recogió en la notaría, hay que procurar recogerlo. Si la verdad no tiene tiempo de ir a recogerlo o tiene años que ni siquiera sabe si exista o no ese testamento, sí sería muy importante que se lo hicieran saber a su notario donde otorguen uno nuevo, o vayan a su notario le comenten que ya han otorgado testamento porque necesitan establecer los datos en su caso de cuál es el que revoca o hacer ese señalamiento dentro del nuevo, que señalen que ya ha otorgado testamento con los datos y todo, porque precisamente se envía un aviso de revocación al notario anterior para que haga él en su protocolo el señalamiento de que ese testamento pues queda sin efectos porque otorgó nueva disposición testamentaria. Ahora, ¿qué sucede con los bienes cuando de repente tienes alguna propiedad y no está muy bien registrada o a lo mejor es de varios hijos? ¿Esta situación cómo la puedes testamentar? Mira, para empezar, tú solo obviamente puedes disponer de lo que es tuyo. Habría que ver en cada situación en qué circunstancias se encuentra ese inmueble. Pero tú no puedes testar, es decir, tú no puedes disponer de algo que pues no está dentro de tu patrimonio. Y aquí también es muy importante mencionar las personas que otorgan un testamento el día de hoy y mañana venden los inmuebles de los cuales habían dispuesto ciertas circunstancias o cómo iban a quedar dentro de su testamento. Obviamente el testamento ya no, esas partes del testamento o legados que hubiera otorgado quedan sin efectos, es decir, salió de tu patrimonio, ya no te pertenece y pues ya no tendría ningún efecto esos legados que se hayan otorgado, si los bienes salieron de tu patrimonio una vez que tú otorgaste testamento. Bien, vamos a ir a otra pausa y al regreso, bueno, pues ya están llegando los comentarios para Michelle sobre pues este tema, un tema muy extenso y que de repente nos llena como de muchas dudas, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que lo está explicando muy bien nuestra abogada esta tarde, así es que si tú tienes alguna pregunta, algún comentario sobre esto de los testamentos, te invitamos que llames al 31 22 11 90, 36 47 18 83.
estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 34 minutos. Esto es Platicando en Familia. Tú estás escuchando esta tarde de martes a, bueno, pues hablar sobre el mes del testamento. Durante todo septiembre tú puedes ir a pues alguna notaría a solicitar, ¿no?, tu testamento, a realizarlo obviamente con los requisitos que ya comentaba nuestra invitada y que en un momento más los vamos a repetir. Y bueno, también hablábamos ahorita en el corte de esta situación que de repente, sobre todo las parejas que están casadas por bienes mancomunados, dan por hecho que al momento de que muere la pareja, bueno, pues el porcentaje va para la esposa, ¿no? Y entonces es cuando también viene esta situación de que aparecen parientes de todas partes, porque es posible que puedan pelear, ¿no?, entre comillas, esta parte que dejó la persona que murió, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente las personas creen, ya sea el esposo o la esposa, y un matrimonio que esté casado bajo el régimen de sociedad legal o bienes mancomunados, también mejor conocido así, que una vez falleciendo su esposo o su esposa, directamente el otro 50 pasa a ser de estos. Y pues no, esta es una idea errónea, y lo voy a explicar. Si, por ejemplo, yo, Michelle Serrano, tengo esposo, él fallece, a mí no me queda el 50%, su 50%, yo no tengo el 100%, solamente mi 50% se respeta por el régimen matrimonial por el cual yo estaba casada, que es sociedad legal o bienes mancomunados, mejor conocido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tendríamos que ver si la persona, si mi esposo dejó testamento o no dejó testamento. Si dejó testamento, pues el trámite que yo tendría que llevar a cabo es un juicio sucesorio testamentario, ya sea que tengo la opción aquí, la ley me marca de llevarlo, el trámite de llevarlo ante un juzgado o de irme ante notario, que yo recomiendo mucho este trámite porque es muy rápido, y en costos pues yo creo que ya se igualaría, porque cuánto te va a cobrar el abogado por el juicio que te lleve, etcétera, más de todas formas tienes que formalizar esa escritura, tienes que irte ante notario al final de ese juicio, y pues también te van a salir en costos lo mismo. Entonces, ahora, eso es por parte si mi esposo que falleció dejó testamento. Si no dejó testamento, la ley me marca una lista, digamos, de preferencias de quienes tienen derecho a heredar. Primero encontraríamos aquí entonces a los descendientes, que serían mis hijos de mi esposo también, serían hijos, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado, y en caso de no haber ninguno de los anteriores, la beneficencia pública. Pero, repito, en este orden que mencioné, tienen derecho a heredar con el principio que rige en el derecho sucesorio, que es parientes más próximos excluyen a los más lejanos o remotos. Es decir, si hay descendientes y cónyuge, van a excluir a los ascendientes. Si no hay descendientes o cónyuge, los ascendientes van a heredar. Si no hay ascendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado, como serían tíos, primos, hermanos. Y si de plano no hubiera ninguno de los anteriores, la beneficencia pública. Es por esto, si se fijan, es todo pues sí es un poquito largo la lista de las personas que podrían suceder o heredar, y pues para qué meterse en problemas de quien pueda salir por ahí a reclamar derechos en esa sucesión de la persona que fallece. Entonces es mejor otorgar por esa situación testamento. Ahí tú designas a quién y cómo van a heredar tus bienes, ¿sí? Sin ningún problema de que al rato salga uno, pueden impugnarlo, claro. Que no falta quien se sienta con derecho, se sienta ofendido porque la persona que otorgó testamento no lo incluyó en él, y van a tratar de impugnarlo, si les procede. Yo rara vez he visto que proceda algo así, es algo muy muy raro. ¿Por qué? Porque aquí se defiende precisamente pues el objetivo, el fin que tiene el testamento, que es que prevalezca la voluntad de la persona que otorgó el mismo, porque si yo así lo quise, así se debe de respetar mi última voluntad. Claro. Nos dice Cecilia Méndez de Tlajomulco. Y antes de leer la
llamada de Cecilia, me decías en el corte que sí se puede, si yo tengo un porcentaje de una casa, el 30, el 40%, bueno, pues eso también se puede no, incluir. sí, definitivamente. Si tú tienes el porcentaje que tengas de derecho sobre una propiedad, tú puedes disponer de él, porque sigue siendo tuyo, aunque sea no sea un 100%, pero al fin y al cabo es un porcentaje que te pertenece. Bien, nos dice ahora sí Cecilia Méndez de Tlajomulco, dice, tengo una casa y quiero heredarla a mi sobrino, ¿qué tipo de testamento debo hacer? A su sobrino, pues el testamento público abierto, como lo hemos venido hablando durante el programa, del que estamos hablando, vaya a la notaría que encuentre más cercana, o incluso puede ingresar a la página del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, y ahí viene una lista donde aparecen las notarías de la zona metropolitana y la que a usted le quede pues más cercana para que pueda otorgar este testamento. Oye, ¿es muy tardado al momento que realizan el testamento? Mira, tardado si llegas en el momento y no tiene el notario tus datos, porque hay que empezar a darle forma. Entonces es preferible si llaman para hacer cita, porque se le pueden ir tomando quizá datos, y ya cuando llegue, con todo gusto pueden pasar con el notario. Les tiene que leer el testamento, explicarles o aclararles, mejor dicho, cualquier duda que tengan. Y pues no es tardado, realmente no es tardado. Sí, es algo, pues en términos directos es sencillo, pero no creo que sea tardado, a menos que vayas a querer otorgar, digamos, algún tipo de legado. Legados son aquellas disposiciones testamentarias donde se designa en particular a una persona sobre un inmueble. Es decir, yo, Michelle Serrano, otorgo testamento y en él lego la casa o dejo la casa, número tal, de la calle tal, colonia tal, de tal lugar, a mi hijo Juanito Pérez. Sí, esos son legados donde se designa en favor de una persona una cosa determinada. Si son muchísimos legados, si son muchísimas casas, pues imagínate lo que se va a tardar más el notario en redactar este tipo de testamentos, porque serían muchísimas más casas. Ajá, y ahí, bueno, pues también el notario le puede asesorar, ¿no? ¿Qué tipo de testamento, qué es lo que debe hacer, qué es lo que más le conviene? Sí, claro. Digo, el testamento sería el público abierto, pero sí le recomendaría, o ahí depende la duda que tenga, depende de la situación, le explicaría al notario. Y también los requisitos que comentabas, la identificación oficial vigente y la CURP. Sí, CURP no es necesario, muy necesario, pero si la tienen mejor llévenla. Y también hay que llevar, en caso de que ya hayas otorgado un testamento con anterioridad, hay que llevar el anterior. Bien, nos dice María del Carmen de la colonia Bugambilias, quiero donar una casa a un familiar, ¿cuál es el proceso? ¿Esto puede ser hasta que yo fallezca? Mira, la donación, eso hay que aclararlo, la donación es en vida. Si tú donas en vida, no puedes donar, porque eso se le llama ya heredar. Tú vas a donar, si se lo quieres dejar a la persona que lo quieras hacer, es un contrato de donación, tienes que acudir ante un notario, lleva la escritura de preferencia de ese inmueble del que se trata y el pago de predial de este año para que te hagan un presupuesto. En este caso no se puede hacer, si se refiere a donar es en vida, si se refiere a heredar, pues es una vez que la persona ya fallece, y para eso tienes que otorgar testamento. Si quieres dejárselo una vez que fallezcas, entonces tendrías que otorgar testamento para que así lo señales. No, en vida tendrías que donarlo, pero ese es un contrato diverso y tendrías que acudir ante una notaría también. Y es un proceso y eso es totalmente diferente al testamento, sí, que se aclare. Bien, nos dice Delia Navarro de la colonia Miraflores, mi madre hizo el testamento para todos sus hijos, pero mi hermano, el menor, la llevó de nuevo y lo cambiaron. ¿Qué nos recomienda? Vamos a la pausa y al regreso le respondemos a la señora Delia. Es el último bloque. ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno, pues aprovecha a Michelle Serrano, que es abogada notarial y está aquí en la cabina, 31 22 11 90 36 47 18 83. También en la sala de chat radiomujer.com.mx. Vamos a la pausa.
Así es, ya estamos de regreso, es el último bloque de Platicando en Familia y bueno, pues tenemos mucha participación, de verdad, muchísimas gracias por pues darse el tiempo de preguntarle a nuestra invitada, a Michelle, sobre esta situación del testamento. Y nos quedamos con la pregunta de la señora Delia. Mi madre hizo el testamento para todos sus hijos, pero mi hermano, el menor, la llevó de nuevo y lo cambiaron. ¿Qué nos recomienda? Mira, si fue decisión de la persona, de su mamá, volver a otorgar testamento, independientemente de quién la haya llevado, el hijo o quien sea, el notario tiene que cerciorarse, digo, si es que otorgó testamento público abierto, el notario tendría que cerciorarse que sea la voluntad y que sea de propia voz de la señora, que hubiera sido de propia voz quien dijera cómo quería que quedaran ya sus bienes o a quien nombra como herederos. Tendría eso que checarlo, me refiero, cómo quedó ahora el Nuevo Testamento, en qué términos quedó, pero pues el notario tiene que cerciorarse que haya sido esa la voluntad sin influencia de alguna otra persona, independientemente, repito, si la acompañó el hermano, el abuelo, quien haya sido. Si entonces, ¿qué le recomiendo? Pues que vean en qué términos quedó ese testamento o en qué condiciones llevó a esta persona, si iba con algún tipo de efecto de algún medicamento que haya tomado. Y en ese caso tendrían que, si la persona ya falleció, si su mamá ya falleció, en el juicio sucesorio que se lleva a cabo, tendrían, pues ahí sí va a haber un poco de discusión. Y demostrar. Y tendrían que demostrar lo que la señora en ese momento que su hermano la llevó, iba, no sé, bajo algún efecto de medicamento que no estaba en su cabal juicio, etcétera, pero sí, el notario, para que hubiera autorizado ese testamento, repito, si otorgó el testamento público abierto, que se tuvo que haber cerciorado que la persona estaba en perfectas condiciones para otorgar el mismo. Y de ahí lo que platicábamos también ahorita en la pausa, ¿no? Es necesario, bueno, cuando la persona va a hacer su testamento, quizá vayan muchos con él, ¿no? O con ella, y entonces ustedes nada más pasan a quien va a realizar el testamento por esta situación, ¿no? Sí, para mira, que no normalmente pues pueden ir acompañados por hasta todos los 10 hijos, por ejemplo, que tenga la persona que va a otorgar testamento, pero se procura cuando se le va a leer el testamento, cuando se está redactando el testamento, únicamente se escucha y se pasa a la persona que desea hacerlo. No se va a pasar a toda la familia ni que esté escuchando, porque repito, es algo privado incluso, para que ni esté escuchando ni esté opinando, porque no tienen nada que opinar al respecto. ¿Qué pasa cuando la persona tiene algún trastorno, alguna enfermedad, alguna, quizás ya de una pues edad considerable, y bueno, pues se le dificulta hablar o decir o dejar claro, ¿no?, qué es lo que quiere? Mira, vamos aclarando, para llegar a ese punto, una persona puede otorgar testamento desde los 16 años y que esté en su cabal juicio o en sus 5 sentidos, ¿sí? Pero una persona hablando que no esté en su cabal juicio también puede hacerlo mientras se encuentre en un intervalo lúcido. Para esto hay un trámite especial donde tienen que, ante un juez, es un trámite en el cual se tiene que nombrar peritos médicos para que se cercioren si efectivamente esta persona se encuentra en ese intervalo lúcido y puede otorgar y esté en aptitud de otorgar ese testamento y tenga efectos legales sin ningún problema. Ahora, si solo, esto estamos hablando de una persona que tenga algún tipo de no sé, alguna enfermedad, y que ya una demencia incluso, pero si nada más se trata de que la persona no ve bien, no escucha bien, la ley nos señala que se necesitarán testigos a la hora de otorgar el testamento. Se hace ese señalamiento en el propio testamento y los testigos firmarán junto con la persona que otorga el testamento. Bien, nos dice Elizabeth Carmona, dice, me casé y a los 5 años me enteré que era casado y me separé. Compré una casa, su familia quiere que comparta la casa. Esto sucedió hace 24 años. ¿En qué términos debo protegerme? A ver, primero hay que establecer si legalmente, si sigue casado, ¿verdad? Menciona sigue casado. Sí, dice, me casé a los 5 años, me enteré que era casado y me separé. Se separó de la persona. O sea, se separó de hecho o legalmente. Ahí tendríamos que ver, a ver, ¿sigue casado legalmente? Sí, y bajo qué régimen se encuentra casado. Bajo régimen
de sociedad legal, o mejor conocido como bienes mancomunados, donde marca la ley que le corresponde un 50 y un 50 de todo lo que se adquiere, o se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes, donde dentro del estando casado, lo que adquiere cada persona le pertenece a cada uno por separado. Tendría que verse esa situación, cómo está, cómo se encuentra, en qué términos, y ya verificar, de ahí partir para ver en qué condiciones puede protegerse en cuanto a la casa o el inmueble que adquirió. Pasó ya, dice, hace 24 años, vamos a suponer que sigue casada legalmente. ¿Cómo se puede proteger? ¿Cómo se puede proteger? Pues la casa, obviamente. La casa, es que por eso te repito, tendríamos que ver el régimen matrimonial para checar si le entró a la sociedad legal o no entró. Bien, ahorita vamos a dar los teléfonos de la invitada para que, bueno, pues alguna duda, algún comentario como este, pues sea aclarado con ella. Nos dice Lilia González, dice, ¿se vale decir en el testamento dejo todo a mis hijas o se debe especificar? No, mira, incluso vamos a decir lo siguiente. Yo, Michelle Serrano, quiero otorgar testamento y lo puedo otorgar, tengo 3 hijos y se puede establecer en las siguientes condiciones. Yo, fulanita de tal, nombro como únicas y universales herederas a mis 3 hijos por partes iguales, y ahí se establecen, el notario, repito, estamos dentro del supuesto del testamento público abierto, tiene que establecer los nombres de esas 3 personitas, cómo se llaman, y señalar que sea por partes iguales. Así las puede designar. Únicos y universales herederos significa que le van a heredar todos los bienes que haya tenido esta persona, y a la muerte de esta misma persona. Que cuando muere se hace el juicio para ver cuáles son los bienes que tiene, y de ahí ya se hace dentro del proceso se llama, esa es una etapa que es de operaciones de inventario de avalúo, donde se hace precisamente una lista de todos los bienes que no se extinguen con la muerte de esta persona, y ya, pues, si es en partes iguales, pues les tocaría en esas condiciones a las 3. Bien, nos dice Guillermina Peralta, dice, mi esposo falleció y dejó mitad para mí y mitad para mis hijos. ¿Dónde me sale más barato poner a mi nombre y el de mis hijos a un juzgado o en una notaría? Si dejó testamento, yo le recomendaría, y es lo que comentábamos en una pausa, la ley te señala y te da la oportunidad, si se otorgó testamento, llevar el juicio sucesorio ante juzgado o ante notario. Yo sinceramente recomiendo sea ante notario, porque ahorita con tanto rezago judicial que se tiene, con tantos expedientes, hay híjole, para que te acuerden cualquier solicitud que hagas, tardan muchísimo en un juzgado. Entonces, mejor ir a un notario, a una notaría, para que coticen cuánto puede salir, pero estoy segura que va a ser menor de lo que se pueda gastar en un juzgado, y además de los tiempos no se comparan. Ante notario va a estar más rápido que llevar el juicio sucesorio, o llevar el trámite, perdón, ante juzgado. Bien, nos dice María González, ya para terminar las llamadas, dice, tengo testamento universal dejando todo a mis 2 hijos, uno de ellos falleció, ¿debo modificarlo o así lo dejo? Sí, mira, qué bueno que se comenta esto también. De preferencia, si dentro del testamento que otorgó a sus 2 hijos, uno ya falleció, no designó herederos sustitutos, esto es que haya señalado, si estos no están vivos o por alguna cuestión no pueden heredar, si no señaló a alguien más en su lugar para heredar, le recomiendo que vaya, revoque ese testamento y otorgue uno nuevo, porque hay diversos criterios respecto al principio de premoriencia, que es cuando un heredero fallece antes de la persona que otorga testamento. Entonces, para que no se meta en ese tipo de cuestiones, preferible acuda nuevamente, revoque el anterior y otorgue uno nuevo. Bien, Michelle, tus datos, tu teléfono. Claro que sí, con todo gusto, es el 3656-3820, y voy a dar mi correo electrónico también. ¿Sí? Es Serrano Olmedo, son mis apellidos, Serrano Olmedo, todo pegado, @live.com.mx, y con todo gusto los podemos asesorar. Muy bien, en 3656-3820. Michelle Serrano Olmedo, abogada notarial y familiar, muchísimas gracias.
Gracias a ti y muchísimas gracias a toda tu producción por la invitación. Gracias por estar esta tarde y aclararnos estas dudas, aprovechar septiembre, mes del testamento, y bueno, pues ahí está la invitación. Gracias Arturo, gracias a Donají, gracias a Chuy Preciado. Soy Rosy Muñoz. El día de mañana vamos a estar hablando sobre el mundo de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los esperamos en punto de las 4 de la tarde y se quedan en Casa con Leti.